Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 32 minutos. Con violencia terminó la final de la Copa Colombia entre Nacional e Independiente Medellín. Delincuentes con camisetas de ambos equipos saltaron a la cancha al finalizar el partido y se enfrascaron en una pelea destruyendo escenografía y graderías. Alfonso Cárcamo, ¿qué dicen las autoridades hasta ahora? Nicolás, nosotros seguimos aquí a las afueras del estadio Atanasio Girardot. Las autoridades han asegurado, por ejemplo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que no se va a pronunciar más por el momento hasta que no avancen esas investigaciones. Y sobre las 10 de la mañana estaría hablando nuevamente la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín para entregar más detalles de cómo avanzan precisamente estas investigaciones, pero también de lo que va a pasar con los hinchas y con el futuro del estadio Atanasio Girardot. Recordemos que el año pasado también hubo disturbios contra los hinchas de Junior y Atlético Nacional. Por acá justamente nos acompaña uno de los hinchas que estuvo ayer en estos desmanes, que sufrió estos desmanes, tiene algunas heridas en el abdomen, parte baja del abdomen, en el brazo. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Caracol. Vienen ustedes de muy lejos, desde San José de la Montaña. ¿Qué fue lo que pasó? No, de un momento a otro se generó el disturbio ahí en la norte, los hinchas del Nacional se metieron, todo se disturbió, empezaron a tirar botellas, palos y hasta me pegaron acá, después me pegaron en la mano y ya salimos todos afectados, hasta mi compañero también salió afectado, entonces pues de todas maneras muy aburrido, nosotros ya 5 finales perdidas, pues la tristeza se vio ahí, todos los hinchas del Medellín se metieron al estadio, entonces entendible pues para todos ellos, pero los más afectados pues obviamente somos los hinchas del Medellín por perder y de todas maneras por las afecciones que subimos. Perfecto, muchas gracias. También se ven por aquí, por ejemplo, vestigios de lo que fue ayer con esos tubos de PVC, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, esos tubos, vidrios rotos, estos tubos los utilizaron para hacer armas blancas, atentar entre hinchas, atentarse entre hinchas y también agredir a la fuerza pública. En el siguiente informe veamos los detalles de lo que ocurrió anoche aquí en el estadio Atanasio Girardot. Así terminó el Clásico Paisa anoche en el Atanasio Girardot. Parece que el pitazo final hubiera sido en realidad la largada para una batalla medieval en pleno campo de juego. Desde la tribuna lanzaban hasta voladores y otros elementos a la cancha, donde todavía estaban los jugadores. Nada pudo hacer la policía para contener la horda roja y frustrada por la derrota que terminó invadiendo el campo de juego. Unos 50 policías intentaban contener a miles que incluso saltaban las rejas para acceder a la gramilla. Los jugadores tuvieron que salir corriendo hacia la zona mixta y a partir de ese momento el fútbol fue lo de menos. Parecía como si ahora el objetivo fuera acabar con la vida del otro. En los videos que se volvieron virales en redes sociales, se ve por ejemplo cómo estos 3 hombres con cuchillo en mano lanzan puñaladas a lo que se moviera. El mobiliario del estadio y el escenario que se estaba armando para la celebración del campeón fue utilizada por los vándalos para agredir. Las vallas, lejos de contener el paso de los seguidores, se convirtieron en armas de guerra. Observen cómo entre varios agreden a patadas a este hombre que había tropezado mientras subía. Hasta este punto la pelea parecía ser entre los mismos hinchas de Medellín y la policía, pero por supuesto los seguidores de Nacional también se metieron. Quienes no estaban metidos en la pelea grababan con sus celulares y no ocultaban el temor por lo que estaba pasando. Dios. Aunque no hay un balance claro de heridos, se habla de casi 60. Al final las autoridades evacuaron el estadio y Nacional levantó el trofeo frente a un estadio completamente vacío.
7:37 de la mañana, el saldo de heridos de todo lo que sucedió aquí en el Atanasio Girardot es de 59 personas, entre ellos 7 uniformados que también pues terminaron lesionados. Hay que decir que el alcalde Federico Gutiérrez también se refirió a este hecho rápidamente, de inmediato escribió en su cuenta de X lo siguiente: no son hinchas, se comportan como criminales, no voy a describir lo sucedido, las imágenes son muy claras, una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutaban del fútbol en paz versus un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Asegura el alcalde que tendrán consecuencias por todos estos desmanes ocurridos aquí en el estadio. La Secretaría de Seguridad también habló del tema y pues aseguran que las cámaras de seguridad serán muy importantes para dar con los responsables. Que esto tendrá consecuencias. Quienes invadieron la cancha, quienes agredieron, destruyeron bienes públicos y quienes generaron caos son delincuentes y van a ser tratados como tales. Vamos a convocar a la Comisión Local del Fútbol para evaluar las sanciones que se van a poner por esto ocurrido. En este momento estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Quienes participaron en estos hechos serán identificados y deberán ser judicializados y sancionados. Quien fue al estadio a agredir o destruir no tiene por qué volver a estos escenarios y deberá entonces responder ante la ley. 3 procedimientos más con menores de edad, quienes fueron atendidos por infancia y adolescencia. Durante los controles se incautó material pirotécnico, más de 120 kilos, entre ellos bengalas, bazucas, pólvora tipo torta y diferentes tacos. Lastimosamente, al término del encuentro y con el propósito de preservar el orden público y evitar situaciones de mayor riesgo, fue necesario aplicar el uso escalafonado de la fuerza, impidiendo la ocupación de la cancha por parte de algunos hinchas y controlando brotes de alteración del orden público, garantizando la seguridad ciudadana de los participantes del evento. Como resultado, se reportaron 7 uniformados con lesiones leves, quienes recibieron atención médica oportuna. Recordamos entonces, ya confirmado a Noticias Caracol, la Secretaría de Seguridad atenderá a eso de las 10 de la mañana para entregar más detalles de lo que sucedió aquí en la noche que terminó en tragedia. Nosotros seguiremos muy atentos, sigan ustedes en Bogotá con más información. Alfonso, es que como estaba señalando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, todo el peso de la ley tiene que caer contra los violentos del fútbol. Precisamente a esta hora hacemos contacto con Andrés Nieto, él es director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, que precisamente se encarga de estudiar la violencia que está relacionada con el fútbol. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. ¿Con cuánta frecuencia se presentan actos de violencia en el fútbol? ¿Cuál es la cifra? Bueno, cada 20 días en este país un hincha muere en medio de una fecha de fútbol, especialmente estas finales. Estamos hablando que a cierre del año pasado 262 hinchas perdieron la vida en un escenario de fútbol en medio de estas situaciones y que ha llegado a nivel tal que cada una de estas fechas requiere entre 2.000 y 2.500 policías uniformados para atender este tipo de situaciones. Policías, por supuesto, que están perdiendo los barrios, las comunas, las localidades para intentar contener esta violencia. Claro, Andrés, ¿y qué dice la ley o qué medidas se establece para evitar que este tipo de situaciones se presenten en los estadios o en sus alrededores? Bueno, aquí hay varios puntos. Lo primero, recordemos que el nuevo plan decenal de fútbol nunca se implementó y eso es muy grave, porque no solo quedamos con deudas del que cerró en el 2019, que nunca tuvo el plan de inversión, la caracterización de hinchas, el trabajo social y adicional la caracterización y atención psicopoblacional que se les prometió a más de 393 combos de hinchas, adicional a las 33 barras oficiales. Esto lo que hizo fue que se estigmatizara el proceso y que no se avanzara realmente en identificar dónde estaban aquellos que alentaban la violencia y que tienen otro tipo de conductas delictivas sin llegar a decir que son todos, pero ese es el primer fallo. Lo segundo es que las personas que en medio de este tipo de escenarios resulten agrediendo pueden llegar a enfrentarse apenas por intento de homicidio, en el peor de los casos homicidio, y adicional al daño en bien público o bien ajeno que puede dar hasta 8 años de cárcel. Para ello es fundamental que las investigaciones den la identificación clara y plena de quiénes fueron los que iniciaron los desmanes
y que entre tanto también las personas que resultaron afectadas se acerquen a hacer las denuncias pertinentes para que se consolide la noticia criminal y entre tanto se pueda avanzar. Aquí ya no se trata de estar solo en un espacio de fútbol, esto ya no es código de convivencia, no es solo un mal comportamiento, sino que estamos hablando de delitos tipificados por el Código Penal. Precisamente, ¿cuáles son esas regiones o esos lugares del territorio nacional donde se presentan más casos de violencia en el contexto de fútbol? Las principales ciudades, especialmente en las ciudades, es donde tenemos la situación. Por supuesto, Bogotá, por ser la capital, pues lidera el número de casos. Luego tenemos Medellín, luego vamos con Cali y luego las 3 ciudades de la costa en el Atlántico. El asunto aquí es que estas barras ya no solo se han quedado en la situación tensa en el estadio, en los estadios, en los escenarios de fútbol, sino que esto se está desplazando paulatinamente a los barrios. Y es que como ya se hizo una caracterización por parte del Ministerio del Deporte y Ministerio del Interior, hay barrios que prácticamente resultaron ser de una barra y eso genera unas líneas invisibles y unos procesos de identidad. Ahora, es importante también decir que en el caso colombiano estamos hablando de la 4ª generación de barras sociales. Es importante decir que no, el término correcto no es barras bravas, sino barras sociales. Y cuando hablamos de la 4ª generación estamos hablando que ya estamos diciendo los segundos nietos o los bisnietos de los que iniciaron en Colombia las barras. Eso quiere decir que para muchas familias y muchas personas el fútbol y las barras son una forma de vida, una identidad social y una identidad familiar. Y entre tanto aquí también es clave decir que esto no es solo de la policía, porque se espera que la policía controle todo, que sean los que intervengan, que sean los que controlen los desmanes, pero evitar que haya una situación de violencia en un estadio requiere un trabajo antes que ellos lleguen al estadio, en los barrios, para poder ver cuáles son esas tensiones que hay y entre tanto también generar mecanismos de diálogo, mecanismos de desarme ciudadano y mecanismos de atención psicosocial. Insisto, eso nunca acabó, las mesas no se dieron, la plata se perdió y no se renovó el plan. Bueno, Andrés, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación.